Bueno chicos, ¿cómo les va? Buenos días a los que se hayan levantado temprano para la clase virtual de producción animal, producción vegetal, ciencias naturales. En esta oportunidad, la clase se les voy a presentar para el que pueda visualizarlo en formato video a través justamente de un video grabado y va a ser en relación a nutrición, ¿sí? Con la profe Luciana, ustedes alcanzaron a ver todo lo que era la nutrición a través de la nutrición en las plantas, a través de los procesos de fotosíntesis, ¿sí? Lo que ocurría en la fase oscura, en la fase lumínica, y alcanzaron a hacer una experiencia de laboratorio que se denomina cromatografía. Desde el espacio, de producción animal, vamos a abordar la nutrición de los animales, ¿sí? Desde el enfoque del sistema digestivo. O sea, vamos a empezar desde allí. Em, Nosotros venimos casi 2 clases atrasados con este tema, ¿sí? Justo con la burbuja de ustedes. Así que bueno, voy a tratar de ser lo más claro posible. Esta presentación, este formato en PDF, yo también se los voy a pasar en el grupo eh, en, en PDF y en imagen, en foto, captura de pantalla para el que lo necesite y lo pueda ir eh, observar. Bien, vamos a comenzar así rápidamente repasando lo que habíamos visto desde eh, las primeras clases. Lo que habíamos visto era que los seres vivos se podían clasificar en 5 reinos, ¿sí? El reino monera, el reino fungi, el reino protista, el reino vegetal, el reino animal. De cada uno de ellos habíamos visto las características que tenían. Bien, ahora vamos a, digamos, a hacer referencia principalmente al reino animal, pero antes de eso vamos a ver, ahí fíjense que en donde dice vegetal hay una flechita que sale a un cuadrito que dice productores. ¿Por qué? Porque recordemos, los vegetales son aquellos organismos que dentro de una cadena trófica, digamos, inician lo que sería el, el digamos, estarían en la primera posición de la cadena trófica. ¿Por qué? Porque ellos, los vegetales, tienen la capacidad de tomar la luz, ¿sí? Tomar la energía lumínica proveniente del sol, conjugarla con el agua, con nutrientes del suelo y con algunos gases presentes en el aire, como por ejemplo el dióxido de carbono, y generan las primeras azúcares, ¿sí? Que se van a convertir van a ser la base de los tejidos vegetales y hacia arriba para los tejidos animales. Los vegetales lo van a conservar, bueno, como ya habrán visto, como sustancias de reserva, digamos. Entonces, los animales se van a aprovechar de esos vegetales, ¿sí? Y se los van a consumir. Entonces, los animales, en ese caso, van a ser clasificados como consumidores, ¿sí? Bien, rápidamente hacia algunas características del reino animal que habíamos visto también, que estaban conformados por muchas células, por lo tanto se los denominaba pluricelulares. Tienen la característica de desplazarse y moverse, ¿sí? Las plantas podían moverse, sí, pero no podían desplazarse. Después, en el caso de los animales, habíamos visto 3 formas de reproducción que tenían y que hacían a la característica de los animales. En cuanto a la reproducción, podríamos decir que eran ovíparos, aquellos que el periodo, digamos, de desarrollo del embrión se da dentro de un huevo, podían ser vivíparos, en donde el periodo de gestación se daba dentro del vientre de la madre, ¿sí? Y ahí más abajo le puse que algunos pueden ser ovovivíparos, ¿sí?
que eran aquellos que están en un huevo dentro del vientre de la madre y cuando están próximos a nacer, la madre coloca los huevos, ¿sí? Oviposita y los ejemplares, los nuevos individuos nacen, ¿sí? Pero el desarrollo no se da en un huevo fuera del vientre de la madre, sino dentro del vientre de la madre, ¿sí? En ese caso no tenemos animales de producción, por eso le puse principalmente y en tamaño más grande los ovíparos, que serían las aves, y los vivíparos, que serían el resto de los animales de producción, como por ejemplo la vaca, la cabra, eh, las ovejas, el cerdo, los conejos, ¿sí? Serían vivíparos, el humano. Y después otra característica que tenían alimentación heterótrofa. ¿Qué quería decir eso? Que ellos necesitaban, ¿sí? Necesitan, nosotros, para obtener sus nutrientes necesitaban consumir tejidos de otros seres vivos, ¿sí? Esos tejidos podían ser de origen animal o de origen vegetal, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Eh, en relación a esta característica de que son heterótrofos, está relacionada directamente con el tema del desplazamiento, ¿sí? Al ser heterótrofos, los animales se tienen que desplazar para conseguir su alimento. Entonces, veamos, nos vamos a centrar ahora en lo que serían los heterótrofos, ¿no? Bien, dentro de los heterótrofos podemos tener otra clasificación, ¿sí? Por ejemplo, aquellos que se alimentaban de materia orgánica en proceso de descomposición, o sea, de tejidos muertos, ¿sí? Sea de vegetales o de animales, y que denominábamos saprófitos. Habíamos tenido un ejemplo y lo habíamos hablado mucho, que era el de las lombrices, y que vamos a preparar una cama de lombrices en la zona en la zona del área técnica, ¿sí? Que ya hemos comenzado con uno de los grupos, con la burbuja número uno. Estos aprófitos tenían la característica de alimentarse de materia orgánica en proceso de descomposición. ¿Qué quería decir eso? Que el alimento que ellos iban a ingerir tenía que estar en proceso de descomposición con alto contenido de agua, o sea, tenían que estar húmedos y con una consistencia, digamos, en el caso de las lombrices habíamos hablado de una consistencia como si fuese un puré para que ellas puedan consumirlo y lo puedan digerir, ¿sí? Muy importante en estos animalitos en lo que sería la recuperación de nutrientes a partir de la materia orgánica. Y por otro lado teníamos los animales que se alimentaban de tejidos vivos de otros seres vivos, ¿sí? Y ahí tenemos otra clasificación. Aquellos animales que se alimentan de tejidos vivos vegetales, o sea, que se alimentan de vegetales y que denominamos herbívoros, ¿sí? Ahí a los costados les he puesto las imágenes de ejemplos, ¿sí? De individuos que se alimentan exclusivamente de vegetales. Tenemos el conejo, tenemos la isoca, ¿sí? Tenemos la vaca, las ovejitas que nos están mirando atentamente, y tenemos ahí un ave que esa ave se alimenta de frutas, ¿sí? Se alimenta exclusivamente de frutas. Y acá lo puse como herbívoro, pero dentro de la clasificación de herbívoros hay otra subclasificación, ¿sí? Los que se alimentan solamente de frutos, los que se alimentan de hierbas, ¿sí? Pero lo vamos a considerar, digamos, que es herbívoro. Después tenemos los animales que se alimentan de tejidos animales, ¿sí? Entonces acá, ¿a quiénes vamos, cómo los vamos a denominar? Los vamos a denominar carnívoros. Ejemplos de carnívoros tenemos el puma, ¿sí? Que se alimenta de animales menores, como por ejemplo algún zorro, alguna gallina, algún corderito, también se puede alimentar del corderito, ¿no? Después tenemos ahí una lechuza que se está comiendo un roedor, se está comiendo un ratoncito, una ratita. Después tenemos lo que habíamos hablado en clase, la vaquita de San Antonio,
que se está alimentando de pulgón, o sea, un insecto que se está alimentando de otro, y el flamenco, que se alimenta de pececitos y exclusivamente de unos crustáceos que hay en el agua, que son de color rosadito, que hace que le den su color. Eso como una característica. Y después tenemos los animales que se alimentan tanto de vegetales como de animales, ¿sí? A los que vamos a denominar omnívoros. Dentro de estos omnívoros, acá me olvidé de ponerlo, pero también debería estar el hombre acá, porque nosotros nos alimentamos tanto de vegetales como de animales. Ejemplos de animales de producción omnívoros: la gallinita, ¿sí? Las aves, por ejemplo, la gallina se alimenta de algunos insectos y se alimenta también de pastos, de granos, entonces los consideramos como omnívoros. Y el cerdo, que puede llegar a consumir carne, ¿sí? No sería a nivel, digamos, de producción, no sería lo óptimo, pero su sistema digestivo es, está desarrollado para poder digerir carne y también puede digerir vegetales, ¿sí? Sea vegetales en forma, digamos, de pasto verde o en forma, por ejemplo, de frutos o granos, por ejemplo, el maíz, la soja, ¿sí? Bien, acá les puse unas imágenes a los costados de distintos animales, ¿sí? Pensando en el reino animal, pero también pensando en los animales de producción, ¿sí? Y puse como generalidad de los sistemas digestivos. Todos los sistemas digestivos de los animales, de los individuos que componen el reino animal, tienen una zona de ingreso que generalmente la denominamos boca, que es donde ingresa el alimento y comienza el proceso de digestión, porque allí se empieza a romper la mayor parte del alimento y en muchos de los casos se lo va mezclando con la saliva que posee algunas enzimas. Después existe un conducto que va a trasladar ese alimento que está en la boca, lo va a trasladar hacia la zona del estómago. Después el estómago, que sería, digamos, es esa área de depósito y donde comienza una degradación química con sustancias químicas como por ejemplo el ácido clorhídrico, que hace que el alimento se, se degrade a unidades más pequeñitas, ¿sí? Cada vez más pequeñitas. Después una zona donde se secretan sustancias, ¿sí? Provenientes de algunos apéndices, como por ejemplo el páncreas, ¿sí? Secretan sustancias sustancias enzimáticas, como dice allí, que hacen que el alimento siga siendo eh, reducido a partículas más pequeñas. Acuérdense que habíamos hablado de que el alimento tenía que reducirse a una partícula tan pequeñita que puede ingresar dentro de una célula. Imagínense, es microscópico el tamaño de la reducción del alimento dentro del sistema digestivo. Después existe un área de absorción de nutrientes que también es común en todos los animales, en todos los sistemas digestivos de los animales, que normalmente recibe el nombre de intestino y se divide en intestino delgado e intestino grueso, y a su vez el intestino delgado se vuelve a subdividir en tres partes, ¿sí? No sé si alguna vez lo han escuchado, pero así se los menciono, no es necesario que ahora lo sepan, pero el intestino delgado se divide en el yeyuno, en el ileum y eh, bah, se me fue de la cabeza. El yeyuno, el ileum y el otro que ya me voy a acordar del nombre y se los digo. Y el duodeno. Ahí está, me acuerdo. Eh, y después que se absorbió el nutriente en la zona de los intestinos, pasa a la zona de expulsión de desechos. ¿Por qué? Animales se van a alimentar de tejidos, sea tejido vegetal, sea tejido animal o de los dos, y
de esa alimentación va a haber un desecho, o sea, no todo se va a aprovechar, ¿sí? Sino que va a haber un desecho. Ese desecho tiene que ser expulsado de dentro del organismo. ¿Por dónde se va a expulsar? Se va a expulsar por lo que en algunos animales se denomina ano y en el caso de las aves se lo denomina cloaca. En la imagen ahí del pajarito, del ave que les puse en el costado, dice ano, pero técnicamente se lo denomina cloaca en el caso de las aves y en el caso de los anfibios, ¿sí? Como por ejemplo las ranas, los sapos, se lo denomina cloaca. Bien, nosotros ahora nos vamos a centrar en esta otra clasificación de los animales en cuanto al sistema digestivo, en cuanto a, a cómo está dispuesto el estómago, ¿sí? En los animales. Y ahí hablamos de monogástricos y poligástricos. ¿Qué sería esto? Fíjense que yo a los costaditos, tanto en mono como en poli, se los marqué en negro y le saqué una flechita hacia los costados. El prefijo mono, ¿sí? Indica uno, ¿sí? Y el prefijo poli, varios, ¿sí? Eh, gástrico hace referencia a lo que sería estómago. Entonces, un monogástrico indica un estómago, ¿sí? Son los animales que presentan su cavidad estomacal en una sola porción, ¿sí? En una sola cavidad. En cambio, los poligástricos, ¿sí? Presentan su estómago en varias cavidades, como por ejemplo los rumiantes, como ocurre en los rumiantes, ¿sí? Los rumiantes, la vaca, la cabra, la oveja, el, el dromedario, el camello, ah, tienen un estómago que está dividido en cuatro secciones. ¿Y por qué rumiantes? Porque ellos tienen o realizan una acción que se llama rumia, ¿sí? Que es regurgitar el alimento que fue apenas masticado, o sea, sufrió una masticación deficiente, lo regurgitan en un momento para seguirlo masticando y después sí darle curso a, al proceso de digestión, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ver en una clase siguiente, presencia. En el caso de los monogástricos, que sería el tema en el que nos vamos a centrar hoy y que vamos a ver de poder observarlo en la clase presencial inmediata que tengamos, em, comprenden, fíjense que yo de abajo le puse los ejemplos, bueno, no es un animal de producción, pero bueno, puse ahí el humano para que tengamos una referencia, ¿sí? Nosotros, los seres humanos, somos monogástricos, tenemos el estómago con una sola cavidad. Las aves, que es el que vamos a observar en el práctico, ¿sí? Vamos a observar un sistema digestivo de un ave que está conservado en formol para que no se descomponga. El conejo también es un monogástrico, si bien se alimenta de pasto, ¿sí? Es monogástrico, tiene una cavidad estomacal nomás, ¿sí? Pero tiene el intestino más desarrollado, tiene más eficiente para poder absorber las fibras de los vegetales. Y el cerdo es otro monogástrico, ¿sí? De producción, eh, bueno, su sistema, digamos, digestivo tiene ciertas semejanzas con el sistema digestivo de los seres humanos. En el caso de los poligástricos, que va a ser lo que vamos a ver en, digamos, no la clase presencial que viene, sino la siguiente, hablamos de que ellos tienen el sistema digestivo dividido en varios estómagos, perdón, no el sistema digestivo, tienen dividido el estómago, ¿sí? Que sería una parte del sistema digestivo, el estómago lo tienen dividido en cuatro secciones, el rumen, el retículo, el omaso y el abomaso. De esos cuatro, el que ocupa mayor tamaño es el rumen, ¿sí? El rumen
es conocido también, nosotros lo podemos llegar a conocer como mondongo, que es el que se puede utilizar para hacer el locro, ¿sí? Después tenemos el retículo, que es de menor tamaño, y después tenemos el omaso y el abomaso, que serían la última porción del estómago de los rumiantes, y que en el caso de la vaca nosotros lo conocemos como, lo podemos llegar a conocer como cuajo, ¿sí? Y que también se puede consumir, ¿sí? En ese práctico que vayamos a hacer, vamos a observar una porción de rumen, vamos a observar una porción de mondongo, y vamos a observar también un omazo y un abomazo. O sea, vamos a observar un cuajo, vamos a hacer un corte transversal para observar cómo es por dentro, ¿sí? Y bueno, si yo conseguir, vamos a observar alguna sección de intestino, conocido también como tripa gorda o eh, chinchulín, que eso es una denominación. Pero bueno, en este práctico, en el práctico de hoy, lo que vamos a observar, lo que vamos a tratar es el sistema digestivo de un ave, ¿sí? Estas dos imágenes que están acá, que les presento acá, están en el práctico que ustedes tienen, y se van a centrar en esta imagen, la que está con fondo blanco, la imagen a color, y es la que, o si tienen el práctico impreso, van a ir sacando flechitas y lo van a ir completando ahí, o bien lo transcriben a la hoja de su carpeta, lo dibujan a la hoja de su carpeta, y con flechitas le van a ir completando, perdón, le van a ir completando eh, las partes que voy a ir mencionando ahora, ¿sí? Le van a ir colocando el nombre. ¿Para qué? Para que cuando lo veamos en el laboratorio o en la sala de faena, que veamos el sistema digestivo, más o menos ustedes logren identificar cada una de las partes. Hay algunas partes que están marcadas acá con letras que nosotros no las vamos a ver, pero bueno, yo ahora les voy a ir indicando cuáles son. Recién habíamos visto que el sistema digestivo de una ave comenzaba en lo que sería la zona de ingreso, que en este caso sería la boca, que tiene una característica diferente a la de los mamíferos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un pico córneo, que es lo que le permite tomar el alimento e introducirlo a lo que sería el sistema digestivo, ¿sí? Las aves no poseen dientes, salvo algunas aves que poseen una especie de pequeños dientecitos que les sirve para cerrar o para cortar lo que sería su alimento, pero no tienen, por ejemplo, la función del diente de un perro o de nosotros o de un cerdo, que sería la función de cortar, de morder, de desgarrar, de moler, ¿sí? Sino que ellos, en ese caso, les sirve para cortar y directamente tragar, ¿sí? No hacen un proceso de masticación. Las aves tragan directamente. Eso que tragan así entero, ¿a dónde se va? ¿Por dónde va a, transportarse? A través de un conducto, el que tiene la letra D, que se llama esófago, ¿sí? El esófago comunica la boca con, en este caso en las aves, con, eh, con ese apéndice que tiene la letra E, que se denomina buche, ¿sí? Normalmente ustedes los que han hecho la faena en primer año han observado lo que es el buche, o en las palomas se sabe ver que es cuando saben tener el pecho inflado, sobre todo los machos cuando le hacen el cortejo a las hembras, inflan su buche con aire, y es en la zona del pecho una zona abultada. También, y bueno, ese es el lugar en donde alojan ese alimento que ellos directamente tragan, ¿sí? No mastican. Y comienza un proceso de mezclado con algunas enzimas que tiene la saliva del animal, ¿sí? O sea, ahí empieza levemente el proceso de degradación. Después continúa de a poquito, continúa su trayecto hasta lo que sería el estómago verdadero, el estómago muscular, que es el que tiene la letra G.
Pero antes de entrar al estómago, ustedes fíjense que más arriba hay una zona que se ensancha un poquito, que es donde está la letra F, que es donde está el proventrículo o preestómago. ¿Qué función cumple ese, ese proventrículo? Cumple la función de válvula, es decir, deja pasar el alimento de a poquito para darle tiempo al alimento que ya ingresó al estómago, que está con la letra G, de ser digerido, ¿sí? Eh, de ser sí, digerido o reducido a partículas más pequeñas. Después, fíjense, ahí tienen en donde está la letra H, que sería el hígado, y al medio del hígado, que parece una gotita de color verde, ¿sí? Que está marcado con la letra I, está la vesícula biliar. ¿Qué hace la vesícula biliar? Y bueno, secreta bilis. Cuando hicieron la faena también, los que hayan hecho la faena de pollos en el cole o en la casa o en algún lugar, normalmente cuando se sacan las vísceras se dice hay que sacarlo con cuidado de no romper la bilis. ¿Por qué? Porque la bilis tiene una sustancia, es una sustancia que es amarga. Entonces, si esa vesícula se rompe, la bilis entra en contacto con la carne y en donde entró en contacto con la carne le deja un sabor muy amargo, o sea, un sabor feo al tacto. Esa zona o esa carne hay que tirarla porque es desagradable en la boca. Después comienza esa tirita larga, larga, que empieza por la letra K y pasa por la letra L, M y N, sería el intestino, ¿sí? Ustedes acuérdense que el intestino, digamos, desde que sale del estómago hasta aproximadamente donde está la letra L o la letra M, se lo denomina intestino delgado. Y de la letra N hasta el final, hasta la letra donde está la letra P, sería el intestino grueso, ¿sí? Bien, habíamos dicho antes que el intestino delgado se dividía en duodeno, yeyuno e ilio. ¿Qué ocurre en esta área, en este conducto que es muy largo? Ocurría la absorción de los alimentos, perdón, la absorción de los nutrientes, ¿sí? Que van a pasar a la sangre. Y ahí voy a hacer un paréntesis. Esa parte ya se las voy a explicar con esta imagen que está al lado, ¿sí? En blanco y negro, que es más o menos representaría la zona que está, la zona del intestino. Bueno, ya para ir terminando un poquito, después fíjense que está la letra ñ, tiene como dos pequeños conductos que eh, están de color amarillo, que son los sacos ciegos, ¿sí? Esos son vesículas secretoras también, que están presentes en el sistema digestivo de las aves. Y al final del sistema digestivo, donde está la letra Q, se encuentra el ano, ¿sí? Que nosotros habíamos dicho que en un ave técnicamente se le dice cloaca. ¿Por qué? Porque ese orificio de salida denominado cloaca se utiliza tanto para las acciones secretoras de orín y de materia fecal, como también se lo utiliza para la reproducción. No es que sea el mismo conducto, sino que es el mismo orificio de comunicación con el exterior, pero hacia adentro del animal hay distintos canales, ¿sí? Uno de esos canales es el de excreción, que es por donde sale la materia fecal. Y hacia arriba de ese conducto se encuentran los conductos reproductivos, ¿sí? El oviducto en el caso de la hembra y los conductos seminales en el caso de los machos. Este esquema que se los acabo de explicar con todas sus partes, lo pueden ir completando con esto que les voy diciendo. Si no tienen la opción, bueno, en la diapositiva que sigue hay una imagen similar con todas las partes. Y si no, en el apunte hay un link, ¿sí? A un video en YouTube donde explica
rápidamente, creo que dura 2 o 3 minutos, explica las partes del sistema digestivo de un ave y el recorrido que va haciendo el alimento, ¿sí? También lo pueden utilizar para completar. Y el que tenga la carpeta de primer año, seguro que tiene la imagen con las partes del sistema digestivo, también puede recuperarlo desde ahí. Esta imagen, así ya vamos terminando, esta imagen de aquí que está hacia la derecha, en blanco y negro, representa lo que sería una sección del intestino y algunas arterias. Esto que hace, que tiene forma de manguera, que hace como una pequeña U, ¿sí? Sería el intestino. Y adosado el intestino hacia la parte exterior digamos, la pared exterior del intestino, tiene como algunas arterias y algunas venas. Bueno, eso, esas arterias y esas venas cumplen la función de transportar lo que absorbió el intestino hacia el hígado para luego ser pasado a la sangre, ¿sí? Y ahí ocurre el proceso verdadero, digamos, de nutrición, ¿sí? Del intestino pasa a la sangre a través de esas arterias. Esas arterias, ¿cómo se llaman? Arterias mesentéricas, ¿sí? Es la zona del mesenterio. Cuando vayamos al laboratorio y observemos el sistema digestivo, vamos a observarlo, ¿sí? Y van a ver que se ven, así tal cual en la foto, las arterias que van hacia la zona del hígado. Bueno, en el caso del sistema digestivo que tenemos en el cole, está medio cortado, pero se observan las arterias, ¿sí? Adheridas al intestino. Bueno, aquí está la imagen que les comentaba recién, que ustedes pueden tomar como referencia para completar el esquema. Este esquema que está acá, es que tienen el esquema color que tienen a la izquierda, también lo tienen en el práctico y me lo tienen que enviar, digamos, lo tienen que desarrollar hoy, ¿sí? Y me lo tienen que enviar hasta las 10 de la noche, hasta las 9 de la noche para la corrección, ¿sí? Va a ser medio que un instrumento de evaluación de la clase de hoy, así que tengan presente eso de tratar de enviarlo, ¿ah? Cualquier inconveniente, cualquier duda que a ustedes les surja, no duden en escribir en el grupo o en el grupo de las materias o por privado a mi número, ¿sí? Yo voy a estar atento hasta las 2:10 de hoy, digamos, voy a estar atento a las dudas y consultas que ustedes. Así que, bueno, chicos, espero sus comentarios, sus dudas, sus trabajos resueltos. En la clase que sigue presencial vamos a observar el sistema digestivo del ave, lo vamos a volver a repasar y luego en la siguiente presencial vamos a observar algunas partes del sistema digestivo de los rumiantes. Bueno, espero que se encuentren bien, que sigan bien y estamos en contacto. Nos vemos el jueves que viene.